y la inmunología clínica. Vamos a iniciar lo que es este primer corte con la inmunología básica, donde tendremos todo el conocimiento y el desarrollo de los principios inmunológicos, los diferentes procesos, los diferentes componentes y todo lo que ocurre en la inmunología para poder entender lo que son los diferentes procesos y complementos. El curso en dos componentes claves: la inmunología básica y la inmunología clínica. La inmunología básica va a comprender todo lo que son los conceptos generales, las definiciones, los sistemas y los elementos que participan en todo lo que es la inmunología, para poder comprender y abarcar y entender los diferentes procesos que se desarrollan en ella. Y la inmunología clínica, que es la que vamos a desarrollar para lo que es el diagnóstico, lo que es el tratamiento y el manejo de las distintas enfermedades. En la inmunología básica vamos a ver y a comprender lo que es la inmunología en su estado fisiológico, y en la inmunología clínica vamos a ver lo que es la inmunología en su estado fisiopatológico. Adentrándonos entonces, partimos de la respuesta inmune. Como ya habíamos dicho la semana pasada, la respuesta inmune es la defensa al cuerpo contra agentes patógenos, bien sean externos o bien sean internos, mediante la acción coordinada del sistema inmunológico para reconocer y eliminar las amenazas. La respuesta inmune define o determina dos tipos de inmunidad. Una es la inmunidad innata. Es la primera línea de defensa del organismo. Esta se da de manera inmediata y es inespecífica. Se caracteriza por respuestas rápidas y no específicas contra patógenos. La inmunidad innata comprende además barreras físicas, células fagocíticas, proteínas del complemento, receptores de reconocimiento de patrones que actúan de forma inmediata y no específica contra patógenos. Más adelante vamos a ver detalladamente todo lo que es este sistema y cómo funciona, ya que pues, es bastante amplio. La inmunología es un universo bastante grande, y pues en este primer encuentro vamos a tocar son temas precisos, generalidades y definiciones claves para poder determinar y entender lo que viene más adelante en las diferentes temáticas del curso. Partiendo de la inmunidad, pues teníamos que la inmunidad puede producir dos respuestas: la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. De la inmunidad innata decíamos que es la primera línea de defensa, es una respuesta que se da de manera inmediata y no es específica, o sea, todo lo que llegue, todo patógeno que llegue automáticamente es identificado por el sistema inmune y atacado sin necesidad de reconocerlo ni identificar nada. Simplemente el sistema ataca todo lo que sea extraño o no propio del cuerpo. Y la inmunidad adquirida consiste en la capacidad del sistema inmunológico para reconocer y responder de manera específica y especializada, reconocer patógenos que ha encontrado previamente mediante la activación de linfocitos T y B. Entonces la inmunidad adquirida, a diferencia de la inmunidad innata, esta es más específica, esta va dirigida a agentes patógenos especiales y es mucho más rápida. Esta ya va mediada por la presentación de células de linfocitos al sistema inmunológico, que vamos a ver también más adelante de manera más precisa en un capítulo completo. Y vamos a adentrarnos en ella. La inmunidad adquirida se divide en dos corrientes. Por un lado tenemos la inmunidad activa y por el otro la inmunidad pasiva. ¿En qué consiste la inmunidad activa? Consiste en la protección del organismo mediante la producción de anticuerpos en respuestas a la exposición a un antígeno, ya sea a través de una infección natural o a través de la vacuna. Entonces, en la inmunidad activa, pues ya hacemos referencia a lo que es la memoria inmunológica. Previamente tuvo que el organismo estar en contacto con un antígeno, la cual de alguna u otra manera generó
memoria inmunológica y puede atacar. En esta segunda entrada del patógeno al organismo, la puede atacar de manera más específica y de manera más rápida. Entonces, es de la manera como funciona la inmunización por enfermedad o la inmunización por vacunación. A su vez, la inmunidad pasiva es la transferencia de los anticuerpos preformados de un individuo a otro, proporcionando una protección temporal contra infecciones sin que el receptor haya generado una respuesta inmune propia. Como ejemplo de la inmunidad pasiva tenemos al recién nacido, quien de alguna u otra manera adquiere una inmunidad temporal por un tiempo limitado de los anticuerpos que son suministrados por su mamá a través de la placenta, a través de los calostros y a través de la inmunidad innata con la que ella nace. O los sueros inmunes, que son sustancias que son fabricadas o obtenidas de otros organismos de la misma especie o de diferente especie, que de alguna u otra manera vienen a ayudar al organismo a defenderse de una agresión en curso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el suero antirrábico o el suero polivalente para picaduras de serpientes, que son anticuerpos que ya han sido de alguna u otra manera cultivados en otro organismo, se extraen, se filtran y se inoculan en el organismo que está siendo atacado por la enfermedad, para ayudarlo a tener una respuesta mucho más rápida, mucho más efectiva y de alguna otra manera prevenir que la enfermedad avance mucho más rápido en eso. Entonces se utiliza también como manera de tratamiento. Aquí vamos a tocar el tema sobre la alergia y la autoinmunidad. Si bien es cierto, en condiciones normales, o sea, fisiológicas, donde el sistema inmune funciona de manera adecuada, pues vamos a tener estos dos tipos de respuesta, que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Pero cuando hay una alteración en el sistema inmunológico, o sea, que no está trabajando bien, no está en condiciones normales, bien sea porque le falte alguna parte de algún componente del sistema o porque no esté trabajando en general todo, pues se va a presentar otro tipo de situaciones. Entonces vemos en un primer caso lo que es el caso de la alergia, que es una respuesta inmunológica exagerada ante agentes que normalmente no son patógenos, puede ser alimentos, el polen o otro tipo de sustancia que en condiciones normales no representan ningún peligro al organismo, pero debido a que el sistema inmunológico está defectuoso, lo reconoce como algo peligroso y desencadena una respuesta defensiva muy rápida y muy exagerada. Caso similar pasa con la autoinmunidad, que es cuando el sistema, por una falla que tiene o por alguna alteración que está presentando, reconoce una célula propia, un cuerpo propio del organismo como algo extraño y lo empieza a atacar. En la imagen podemos observar a una persona, a un paciente con unas lesiones en piel. Es una enfermedad conocida como psoriasis. Hace parte de las enfermedades inmunológicas y consiste en el reconocimiento por parte del organismo de las células epiteliales de la piel como agentes extraños. Entonces el cuerpo empieza a atacarla, empieza a degradarla, a combatirla y de alguna manera se producen este tipo de lesiones. ¿Hoy por qué son más? Pero vienen a ver otras. Más grande o por lo menos si van a venir, que estemos a las dos para no interrumpir la. No hay ningún problema con que vengan, pero por lo menos pues están todos. Entonces, como les decía, en el ejemplo de la imagen vemos lesiones características de la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad autoinmune. Recordemos que las enfermedades autoinmunes se dan cuando el sistema inmune está fallando porque le hace falta algún complemento o porque falla completamente. Entonces el cuerpo
reconoce células propias como extrañas o deterioradas y las empieza a atacar y las empieza a degradar. Entonces, en esta oportunidad, la psoriasis es una enfermedad autoinmune que ataca la dermis de la piel y pues se producen este tipo de lesiones tipo abrasivas que de alguna otra manera se exacerban dependiendo de lo avanzada que esté o no la respuesta ante esa patología. Continuando con las generalidades y definiciones, vamos a revisar de manera global cómo está compuesto el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune está compuesto principalmente por órganos y por células. Dentro de los órganos tenemos el timo, la médula ósea. En la médula ósea es donde se producen todas las células inmunitarias y de allí pues se derivan, se maduran o bien sea la misma médula ósea, como es el caso de los linfocitos T, o van al vaso a madurarse, como es al timo a madurarse, como es el caso de los linfocitos T. También tenemos otros órganos como el vaso y los ganglios linfáticos. Y células especializadas como lo son los linfocitos, tanto los T y los B, los macrófagos y células dendríticas que colaboran para defender al cuerpo ante agentes patógenos y sustancias extrañas para mantener la homeostasis inmunológica. Entonces, el sistema inmune está compuesto principalmente por órganos y células que trabajan de manera conjunta y de manera sinérgica para defender el cuerpo ante ataques extraños o propios. Entonces, tenemos estos órganos también son conocidos como órganos linfoides, que se clasifican en órganos primarios, órganos secundarios y órganos terciarios. Dentro de los órganos primarios tenemos el timo y la médula ósea. En la médula ósea, como les dije, es donde se producen las células inmunológicas, algunas maduran allí mismo, como es los linfocitos B, u otros van a madurar al timo, como son los linfocitos T. Los órganos linfoides secundarios, entonces aquí tenemos lo que es el vaso y los ganglios linfáticos, y los terciarios, que son ya neoformaciones que más adelante veremos con más especificidad. Dentro de las células inmunológicas, pues partimos de la médula ósea, que es donde se origina, como les dije, se originan las células del sistema inmunológico. Allí vamos a tener una célula pluripotencial o una célula madre que se va a diferenciar y va a dar paso a las diferentes células que hacen parte del sistema inmunológico. Entonces, de esta célula madre vamos a tener dos líneas principales. Una es la línea mieloide y otra es la línea linfoide. Dentro de la línea mieloide vamos a dar paso a la diferenciación a través del proceso de diferenciación, caracterización y maduración de estas células. Vamos a dar paso a las siguientes células: los polimorfos nucleares, los monocitos, las células dendríticas, los monocitos, que son los que presentan al antígeno. Más adelante veremos una clase de lo que es la presentación del antígeno. Los eosinófilos y los mastocitos también participan en lo que es el proceso de inflamación. El proceso de inflamación es una respuesta inmunológica de defensa también, que más adelante lo vamos a tratar con mayor amplitud. Dentro de la segunda línea que se origina de esta célula madre o pluripotencial, tenemos los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killers, que son las que de alguna u otra manera atacan específicamente a todos aquellos patógenos intrusos o propios que son identificados por el organismo. Otras células que también participan en lo que es los procesos inmunológicos, tenemos a los eritrocitos, que de alguna u otra manera hacen algún tipo de presentación a los macrófagos de las proteínas o antígenos que detecta el organismo. Las células epiteliales, que son las que recubren el interior de los vasos sanguíneos, que de alguna u otra manera modulan una respuesta para permitir el paso de las células sanguíneas hacia los tejidos, y al igual que lo que es el endotelio vascular y las plaquetas, que también participan de manera activa en lo que es el proceso de inflamación. Estas últimas son células que participan en menor manera, pero tienen algún tipo de participación en lo que es la respuesta inmunológica. Otro tipo de células que vemos en el proceso del sistema inmunológico son los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas específicas producidas por los linfocitos B que neutralizan a los patógenos. Las citocinas son secretadas por varios tipos de células inmunitarias,
Estas modulan la respuesta inflamatoria y la comunicación entre células. Los complementos, que es un grupo de proteínas séricas, facilitan la opsonización o marcaje de las células y la lisis de los patógenos. Las células también expresan receptores como los receptores tipo TOL que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos iniciando respuestas inmunitarias. Además, otras de las moléculas que participan en los procesos de respuesta inmunitaria son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que pues de este tema también vamos a tener un capítulo completo, del cual vamos a estudiar porque hace parte de los 3 sistemas de mecanismos de defensa que son de los más importantes en la parte de la inmunología. Estos presentan fragmentos de los antígenos a los linfocitos T, esenciales para el reconocimiento de patógenos intracelulares y la activación de respuestas inmunes adaptativas. Y el antígeno, que es otra molécula, que es una sustancia que el sistema inmunitario puede reconocer y contra la cual puede generar una respuesta inmunitaria. Ya hemos hablado del antígeno, es el que de alguna otra manera inicia el factor gatillo que inicia la respuesta inmunitaria ante una defensa del cuerpo. Continuando con las generalidades y definiciones, tenemos también que en la respuesta inmune no solamente participan, como ya vimos, órganos, no solamente hay participación de células, no solamente hay participación de algunas moléculas que son las que acabamos de ver, sino también hay participación de algún tipo de enzimas que se producen para, de alguna otra manera, facilitar el proceso de defensas, modular, coordinar y dar una respuesta mucho más específica y eficaz. Entonces, en esto tenemos los sistemas enzimáticos inmunes. Son conjuntos de enzimas que desempeñan funciones cruciales en defensa del cuerpo contra patógenos. Estos incluyen las enzimas del sistema del complemento, que facilitan la opsonización o señalización y lisis de microorganismos. El sistema de la cascada de coagulación, que es otro de los factores importantes de defensa del organismo, que forman coágulos para impedir la diseminación de infecciones. En la cascada de coagulación, que también vamos a tratar más adelante de manera más específica y detallada, pues principalmente la respuesta de inmunización que da o el mecanismo de defensa que ofrece es a través de la fibrina, que él secreta recubrir el agente patógeno o extraño identificado, de manera que esto actúe como una citoquina que atraiga a los macrófagos para que lo pueda degradar. Además están las enzimas lisosomales en los fagocitos que degradan patógenos ingeridos, mientras que las enzimas involucradas en la vía de señalización del interferón promueven respuestas antivirales. Todas esas enzimas de alguna u otra manera producen un tipo de marcaje en el cuerpo extraño. Al marcarlos de alguna u otra manera, otros componentes del sistema inmune son atraídos para que vengan a degradar o a dar un tipo de respuesta de defensa ante el ataque que se está presentando. Cada uno de estos sistemas trabaja en conjunto para mantener la integridad y eficacia de la respuesta inmune. Una de las características del sistema inmune son dos características principales que tiene, es que una característica principal es la ubicuidad, que está presente en todo el organismo y está, digámoslo así de alguna manera, patrullando todo el cuerpo a través de la vía linfática y de la vía vascular. Y la otra característica es que trabaja de manera sinérgica y en conjunto con todos los demás componentes. O sea, trabaja de manera conjunta órganos, células, moléculas y enzimas, todos al mismo tiempo, para de esta manera optimizar lo que es el sistema de defensa del cuerpo. Continuando dentro de las generalidades y definiciones de la inmunología básica, vamos a revisar también lo que son los mecanismos de defensa inmune. Los principales mecanismos de defensa son 3, que es la fagocitosis, el sistema del complemento y la inflamación. Eso lo vamos a ver de manera detallada en capítulos posteriores.
Pero hay otros mecanismos que también participan, que no son menos importantes, pero hay que tenerlos en cuenta para poder entender todo lo que es el mecanismo de defensa del cuerpo humano. Que es uno de ellos es la endocitosis, que es un proceso celular por el cual la célula absorbe moléculas del exterior mediante la impregnación de su membrana. La fagocitosis, que hace parte de este componente de la endocitosis, que es un tipo de endocitosis donde células especializadas como los macrófagos engullen partículas grandes como patógenos. La macropinocitosis permite la ingestión de líquidos y solutos a través de vesículas más grandes, y la endocitosis por formación de caviolas, que implica pequeñas depresiones en la membrana celular ricas en colesterol que facilitan el transporte de moléculas específicas. Estos tres tipos, fagocitosis, macropinocitosis y la endocitosis por formación de caviolas, hacen parte del proceso de la endocitosis y es de la manera como actúa el organismo ante un proceso de defensa natural. Otro mecanismo de defensa que vamos a ver es la inflamación, que es la respuesta inmunitaria a la infección o daño del tejido, que se caracteriza por enrojecimiento, calor, hinchazón y dolor. Entonces la inflamación también es un sistema de defensa para de alguna otra vez modular, controlar o atacar alguna situación especial que se esté presentando en un tejido que ha sido detectado por el cuerpo y de alguna otra manera intenta defenderse o repararlo. La tolerancia inmunitaria se refiere a la capacidad del sistema inmunitario de no reaccionar contra los propios tejidos del cuerpo o alimentos o microbios benignos. Entonces, cuando tenemos algún tipo de alteración en lo que es la intolerancia inmunitaria, es cuando vamos a ver que se van a presentar enfermedades de tipo autoinmunes, porque el cuerpo pierde esta capacidad de tolerancia. El cuerpo humano, como un todo, siempre funciona dentro de un equilibrio, dentro de la homeostasis, y pues dentro de la homeostasis está también la homeostasis inmunitaria, que de alguna u otra manera equilibra los diferentes procesos y mecanismos para que el cuerpo no ataque todo lo que consigue, sino que sepa identificar perfectamente lo que es propio de lo extraño y actúe en consecuencia. Otro mecanismo de defensa es la presentación de antígenos, que esto lo vamos a ver más adelante, junto con el complejo mayor de histocompatibilidad, que hace parte del proceso por el cual las células presentan moléculas de antígeno a las células T para iniciar una respuesta inmune específica. Aquí pues también vamos a ver más adelante otro tema, que es lo que es el sistema de presentación, que es la manera como funciona, por decirlo de esa manera, la inmunidad de tipo adaptativa. La señalización inmunitaria es otro proceso que involucra la transmisión de señales en células inmunitarias para coordinar respuestas. La expresión de genes en el contexto inmunitario regula la producción de proteínas necesarias para la defensa del organismo. Entonces aquí pues también vemos correlacionando clínicamente cuando tenemos algún tipo de enfermedad genética, ya sea por la depresión de algún gen, la ausencia de algún gen, no solamente se pueden producir enfermedades de tipo físicas, malformaciones físicas, sino que también vamos a tener personas con algún tipo de deficiencia de su sistema inmunológico, con alguna respuesta o caracterización, con alguna enfermedad propia por la ausencia de este gen, que de alguna otra manera va a afectar la capacidad de respuesta de defensa del organismo. Finalmente, otro de los procesos de defensa que tiene el organismo es la apoptosis celular, que es la muerte celular programada, que elimina células dañadas o innecesarias, manteniendo la salud y la estabilidad del sistema inmune. Importante tener claro la diferenciación entre lo que es la apoptosis celular y la lisis celular. Son dos mecanismos completamente diferentes que a veces por la similitud de la manera como fuera, pues se tienden a relacionar, pero son dos mecanismos totalmente aparte y diferentes. Continuando entonces con lo que es la generalidad y la definición, vamos a resumir de manera muy breve lo que es la filogenia del sistema inmune.
En esta diapositiva pues, están resumidos aproximadamente entre 5.000 y 6.000 millones de años de evolución. El sistema inmunológico ha evolucionado desde el inicio de la vida, desde aquellos organismos unicelulares y pluricelulares ya se contaban con esbozos inmunológicos. En los organismos unicelulares, una vez formados, pues el sistema de protección o de defensa era un sistema de tipo innato, por eso la inmunidad innata está desde el origen de los tiempos. Pero estos primeros esbozos en los organismos unicelulares, la manera de ellos protegerse de alguna otra manera era la gel que ellos de alguna, producían para recubrir su núcleo central. Entonces, esta gel era un sistema de protección de barrera que de alguna otra manera los protegía de los agentes externos que podrían llegar a hacerle daño a esta primera célula en el origen de los tiempos. A medida que va pasando el tiempo, que ya no son organismos unicelulares, sino ya vemos la aparición y la diferenciación de las diferentes células, pues este sistema inmunológico de alguna u otra manera se va desarrollando y va madurando y va también evolucionando de acuerdo a los diferentes pasos y contextos que dieron formación a la vida en el planeta. Se comenzó con mecanismos simples de reconocimiento de patrones en invertebrados, los primeros que digamos, desarrollaron un sistema un poco más amplio y maduro del sistema inmunológico fueron los invertebrados, que dentro de las características que tenían en la inmunidad innata eran la defensa de barreras, que eran los caparazones o esqueletos que ellos tenían y de alguna otra manera aplicaban protección externa para que no se le hiciera daño al interior de sus componentes. El sistema inmune se ha diversificado y especializado enormemente en vertebrados. Los primeros organismos que de alguna otra manera desarrollaron algún tipo de sistema inmune mucho más desarrollado, mucho más completo, fueron los peces teleósteos. Los peces teleósteos son aquellos peces pues, que tienen esqueleto, que tienen hueso. Ellos, en el momento en que se hizo la transición de vida acuática a vida terrestre, pues se hizo la necesidad de desarrollar el cuerpo, el organismo, tuvo la necesidad de desarrollar mecanismos mucho más avanzados que le permitieran ahora no solamente identificar los patógenos que de alguna manera los atacaban a ellos en agua, sino también los que ahora los estaban atacando en tierra. Entonces es así como en esta transición se desarrolla lo que es la aparición de los linfocitos y se da principalmente en un primer inicio en los peces que de alguna otra manera salieron de agua a tierra. Entonces, en ese orden de ideas, quienes de alguna otra manera tuvieron más adaptación a esto fueron los anfibios. Esta complejización continua de millones y millones de años de evolución del sistema inmune que iba de la mano con la evolución de la vida en el planeta, tanto en anfibios, reptiles, aves y mamíferos, donde encontramos un sistema inmune altamente sofisticado que incluye memoria inmunológica, tolerancia inmune y una regulación fina entre lo que es la inmunidad innata y la adaptativa, destacando cómo la evolución ha modelado el sistema defensivo cada vez más eficaces y específicos ante las amenazas cambiantes del entorno. Y esto no solamente se detuvo allí, seguimos evolucionando y vamos a seguir evolucionando. Por eso, en este momento, en esa lucha entre defensa y ataque que se da día a día en el sistema inmunológico, no solamente pues, nos encontramos desarrollando memoria inmunológica, sino también nos encontramos desarrollando adaptaciones ante los diferentes ataques que se presentan día a día. Por eso, el ser humano, que es el que está a la cabeza de los animales mamíferos, nuestra proyección de vida cada vez se extiende más. Cuando unos años antes un ser humano en promedio duraba 40 años de vida, 30 años, 40 años, hoy ya estamos por alrededor de los 85 años de vida. Entonces, y vamos a seguir la tendencia y los estudios
que se están adelantando es que la longevidad del ser humano cada vez se está prolongando más. Esto debido a muchas cosas, debido a la gran inmunización y memoria inmunológica que tenemos, los diferentes respuestas adaptativas que el cuerpo ha desarrollado, los diferentes programas de defensa que ha desarrollado, le permiten de alguna u otra manera ser más resistentes en cuanto a la capacidad de tolerancia a las patologías. Pero también la inmunología, no solamente de manera natural, ha logrado que el cuerpo humano pues sea mucho más robusto en defensa, sino que también a través de la ingeniería genética y de la biología celular se han desarrollado diferentes tratamientos que han permitido intervenir ante las enfermedades y restituirlas y rehabilitarlas, lo que ha logrado que la esperanza y la proyección de vida del ser humano pues cada vez sea mucho más amplia. Lo que vimos anteriormente pues hacía parte de lo que era la fisiología del sistema inmune, o sea, el sistema inmune funcionando en condiciones normales. La función normal del sistema inmune es defenderse, atacar, neutralizar y destruir todo agente externo o propio que esté dañado. Pero en situaciones anormales, o sea, fisiopatológicas, el sistema inmune, ya sea por la ausencia alguna de su estructura o por el no funcionamiento total de lo que es su sistema, podemos presentar manifestaciones clínicas que de alguna u otra manera van a determinar algún tipo de patología en el organismo. Entonces tenemos que las deficiencias inmunitarias en su estructura o funcionamiento pueden manifestarse de diversas maneras, como las inmunodeficiencias primarias, que son trastornos genéticos donde hay componentes del sistema inmune faltantes o disfuncionales. En la inmunodeficiencia primaria son errores propios del organismo, bien sea por alteración genética, que de alguna otra manera afectan el normal funcionamiento del sistema inmunológico, hacen que el organismo esté inmunodeprimido y pueda ser atacado o pueda ser más vulnerable al ataque de enfermedades o agentes externos dañinos o sea más vulnerable al no reconocimiento de las células propias que estén dañadas y de que de alguna otra manera no pueda destruirlas. Y en cuanto a la inmunodeficiencia secundaria, esta es causada por factores externos, como infecciones, malnutrición, quimioterapia, que deterioran la capacidad inmunitaria. Un ejemplo muy conocido en inmunodeficiencia secundaria, tenemos la infección por el VIH, que de alguna u otra manera inmunodeprime al organismo y lo hace más vulnerable a los diferentes patógenos externos o malformaciones malignas internas que de alguna otra manera no hacen que el sistema se pueda defender y pues quien gana la batalla va a ser el agente patógeno. Pero también la malnutrición también inmunodeprime. Algunas enfermedades de tipo metabólicas como la diabetes mellitus también causan algún tipo de inmunodepresión. Tratamientos terapéuticos como la quimioterapia también inmunodeprimen, por eso los pacientes con quimioterapia de alguna otra manera son aislados del medio para prevenir que se infecten de los diferentes patógenos que hay en el ambiente, y pues esto deteriora la capacidad de defensa del organismo. Entonces tenemos que las inmunodeficiencias primarias son aquellas que son causadas por agentes genéticos y la inmunodeficiencia secundaria las que son causadas por factores externos, como virus, malnutriciones o lo que ya mencionamos. Estas deficiencias pueden llevar a una mayor susceptibilidad a infecciones, enfermedades autoinmunes donde el sistema inmune ataca por error los tejidos del cuerpo, y en condiciones de hipersensibilidad, como el caso de las alergias, donde la respuesta inmune a los alergenos es bastante exagerada y dañina. Señor.
cuando se hace un trasplante de órgano, cuál sería ahí? Bueno, cuando se hace un trasplante de órgano previo a ese trasplante hay que hacer algunos estudios de histocompatibilidad. Entonces, para que un tejido pueda ser donante, debe tener un alto grado de histocompatibilidad cercana al 98% como mínimo. Entonces, tenemos el tejido donante, pasa al receptor, no solamente se cubrió antes de hacer el estudio de inmunohistocompatibilidad y que sea positivo, se hacen diferentes estudios que de alguna otra manera permitan tener el éxito de lo que es el trasplante. Una vez trasplantado, lo que se hace es inducir a través de fármacos una inmunodepresión al sistema inmunológico. Entonces, principalmente una de las moléculas que mayor se usan para inmunodeprimir al organismo son los corticoides. Los corticoides causan inmunodepresión y de alguna otra manera lo que buscamos es dormir el sistema inmunológico para que no ataque ese tejido trasplantado. Entonces lo tenemos como quietico, como adormecido. Eso se logra a través de medicamentos inmunosupresores, para que con este 2% de diferencia que es suficiente para que se active una respuesta inmune, entonces lo que hacemos con el medicamento es inmunodeprimir para que el sistema inmunológico no ataque. Pero entonces el problema no es que solamente va a ser específico para el tejido, sino que esa persona trasplantada de alguna otra manera se vuelve muy vulnerable a los diferentes factores patógenos del medio. Entonces son personas que deben estar muy cuidadas y veladas para que no solamente se cuide del tejido extraño, sino también de los patógenos del medio. La enseñanza de la respuesta inmune pues, ha evolucionado de manera amplia y suficiente y sigue creciendo. Ha sido muy importante el avance de lo que es la ingeniería genética y lo que es la biología molecular y la biología celular en el estudio de la inmunología, lo que ha permitido que en este momento no solamente se hayan descubierto cosas, sino se sigan descubriendo en pro de aplicarlas a lo que es el diagnóstico, la rehabilitación y el manejo de las enfermedades inmunológicas. Entonces, lo que actualmente en el mundo se está desarrollando y que de alguna otra manera parece ser muy prometedor y sin lugar a dudas será muy prometedor, son los tratamientos inmunológicos que se están aplicando a cierto tipo de enfermedades, pero también a cierto tipo de enfermedades oncológicas. Entonces, dentro de las metodologías avanzadas que actualmente vemos hoy en el mundo, es la de los anticuerpos monoclonales y la manipulación genética, que han revolucionado nuestra comprensión y capacidad de intervención. Los ratones knockout y los organismos transgénicos, que son herramientas fundamentales para elucidar los mecanismos inmunológicos específicos, permitiendo estudios precisos sobre la función genética. Entonces, estos estudios que se están haciendo actualmente con animales, bien sea por agregándoles un gen más o quitándoles un gen más, permiten de alguna otra manera comprender las diferentes respuestas inmunológicas que presentan diferentes enfermedades y de acuerdo a esa comprensión de ese estudio que se está haciendo, poder generar y desarrollar alternativas terapéuticas para de alguna otra manera paliar la enfermedad que está presentando. La terapia génica y los estudios de microsatélites ofrecen perspectivas sobre la manipulación directa y la variabilidad genética relacionada con la inmunidad. Las moléculas de RNA, junto con la tecnología como los biochips y las asociaciones de genoma, facilitan análisis detallado de la expresión genética y la interacción proteica, mientras que la proteómica expande nuestro conocimiento sobre la diversidad de proteínas involucradas en la respuesta inmune. Finalmente, técnicas de imagen avanzadas como el microscopio de 2 fotones proporcionan vistas en tiempo real de las células inmunes en acción, abriendo nuevas vías para entender y manipular el sistema inmunológico a nivel celular y molecular. Con el microscopio de 2 fotones, recientemente se descubrió que la macroglia es la célula fagocítica del sistema
del sistema neurológico. Del sistema neurológico se permitió en tiempo real ver que ella se movía, que ella iba a buscar al agente extraño. Entonces, eso ha permitido, a través de la observación de cómo funciona el sistema inmunológico, desarrollar diferentes alternativas y mecanismos que busquen de alguna manera entender cómo funciona el sistema inmune y a partir de eso desarrollar propuestas terapéuticas que nos ayuden a aliviar las diferentes enfermedades que se producen por la alteración de estas. Como datos curiosos de la inmunología humana, tenemos la memoria inmunológica, que permite una respuesta rápida a infecciones recurrentes gracias a las células T y B. La clase pasada alguien me preguntaba sobre si la memoria inmunológica era igual que la memoria en las bacterias que bajo un sistema CRISPR. ¿Quién fue? No es igual, pero sí es similar. La memoria en las bacterias lo que hace es que la bacteria, cuando es atacada por primera vez, por ejemplo un virus, reconoce la proteína de este virus y la lleva hacia su núcleo y esa información la deposita allí en una partecita de ella para de tal manera que cuando vuelva a entrar en contacto con este agente patológico, este virus, lo reconozca y pueda defenderse de manera más rápida, generando algún tipo de defensa. En cambio, en la memoria inmunológica que se da a través de la inmunidad adaptativa, funciona de una manera similar. Pues la inmunología no recoge ni atrapa partículas o proteínas del virus o del DNA del agente patológico, pero sí genera anticuerpos que de alguna otra manera son réplicas específicas para el agente que fue reconocido y que ya generó algún tipo de... Hola, profe, ¿cómo está? Siga. Les presento al doctor Alejandro Oces. El doctor Alejandro Oces fue uno de los formadores y fundadores del programa de medicina, un doctor, filósofo y docente de la Universidad de Medicina Humana. Recapitulando, tenemos que la inmunología puede realizar memoria inmunológica, permite una respuesta rápida a infecciones recurrentes gracias a las células T y B, a los linfocitos T y B. Diversidad de anticuerpos. Tiene la capacidad de generar más de 10 billones de anticuerpos diferentes para combatir patógenos. Tiene inmunidad pasajera. Los bebés recién nacidos reciben inmunidad temporal de sus madres a través de la placenta y la leche materna. Esta inmunidad se pierde a medida de que él empiece a desarrollar y a madurar su propio sistema inmunológico. Reacciones autoinmunes. El sistema inmune puede confundirse y atacar el propio cuerpo en enfermedades autoinmunes. Los alergenos son inofensivos, pero provocan una reacción de manera desproporcionada a alergenos inofensivos. Entonces, aquí es la respuesta a lo que son las alergias. Cuando presentamos alergias a diferentes tipos de alimentos, a diferentes sustancias, piel de gato, polen, etc. Órganos especializados como el timo, que es donde se maduran los linfocitos T, y las amígdalas desempeñan roles cruciales en la maduración de las células T y la captura de patógenos. Y está comprobado recientemente que el rol del sueño y el estrés influyen significativamente en la eficacia de la respuesta inmune. Personas con trastornos del sueño y sometidas a estrés elevado son más inmunodeprimidas que una persona en estado fisiológico normal. En la imagen tenemos una de las miles de baterías antiaéreas que tiene el Estado de Israel, conocidas como la cúpula de hierro, que reaccionan de manera inmediata y específica a cualquier ataque que reciban externamente. Ellas atacan en simultáneo, tienen una respuesta de ataque en masa al mismo tiempo. Similar ocurre con el sistema inmunológico del cuerpo humano, que no solamente
tiene la capacidad de generar anticuerpos en número de 10 billones, sino que si estos 10 billones de patógenos que están en el aire o en diferentes partes quisieran atacar al cuerpo al mismo tiempo, el sistema inmunológico está en la capacidad de defenderse en tiempo real y al mismo tiempo contra estos 10 billones de patógenos. Por su atención, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Listo. Para la próxima clase vamos a continuar, nos estamos viendo con la epidemiología roja. Para la próxima clase vamos a ver el capítulo de inmunidad innata. Inmunidad innata tiene cerca de 6 capítulos. Entonces para la próxima clase vamos a ver los primeros 3. Sí, señor.